En este reporte van a escuchar al señor Benavente explicando el por qué esos miles de muertos que el gobierno niega han muerto y por COVID. Veamos. ¿Cuál es la cifra real de fallecidos por COVID-19 en el Perú? Desde que se empezó a propagar la pandemia en nuestro país, diferentes medios internacionales han informado que el exceso de muertes en el Perú no coincide con las cifras dadas por el gobierno. Si bien en la página del Ministerio de Salud se informa que los fallecidos hasta el 30 de junio fueron 9.677, hoy la consultora Vox Populi sacó un estudio demostrando que hubo un exceso de 34.000 muertos entre abril y junio. En este momento hay más de 40.000 muertes y si eso fuera un mensaje que las personas supieran, creo que tomarían más conciencia de la protección que deberían tener. Según Luis Benavente, director de Vox Populi, este subregistro estaría relacionado directamente con las pérdidas por coronavirus. Cuando lo usual es que la variación sea mínima, muy pequeña, porque en general las cifras de muertes en el Perú y el mundo son bastante estables, digamos, cambian sustancialmente cuando ocurre un hecho como este, una epidemia. El primer argumento para sustentar esto es que, de acuerdo con el Sistema Informativo Nacional de Defunciones, SINADEF, en abril, mayo y junio de 2018 hubo 28.406 fallecidos. En el mismo periodo del 2019, la cifra fue 27.148. Y en el 2020 los fallecidos llegaron a ser 61.875. Es decir, el promedio de fallecidos en el segundo trimestre de 2018 y 2019 fue de 27.777. Y el exceso de muerte en los mismos meses del 2020 fue de 34.098. Fallecido ya desde las 4:30 de la mañana. Para Benavente, si esta cifra se ha mantenido estable en los años anteriores, este año debía darse la misma proporción. Otra evidencia matemática que confirmaría que este registro se debe a muertes por la pandemia es el promedio de muertes según el sexo. De acuerdo con el SINADEF, en años anteriores, el 53.4% de fallecidos fueron hombres, pero esta estabilidad se mantuvo solo hasta abril de este año, mes en el que empezaron a haber fallecidos por coronavirus en el Perú. El sistema muestra que la proporción de muertes por sexo ha tenido una brusca subida, ya que en junio de 2020 el porcentaje de fallecidos hombres fue de 63.4%. Cifra que se asemeja a la información que da el gobierno cuando informan que la letalidad por COVID en el Perú es de 70.9% en el sexo masculino. Una explicación del reducido número de fallecidos en las cifras oficiales serían las muertes que no llegaron a recibir atención en hospitales. Personas que fallecieron en sus casas y quedaron fuera de la estadística. ¿Pero qué tan difícil es para el gobierno tener una cifra cercana a la real? Si nosotros, que somos una pequeña organización, lo podemos hacer, el gobierno, que tiene muchos especialistas, mucho presupuesto y mucho poder, podría hacerlo, ¿no? Si el gobierno no reconoce estas muertes como pérdidas por COVID-19, ¿cuál sería la explicación de que haya un exceso de muertes en el Perú? ¿No sería conveniente que se conozca la realidad? Y si eso fuera un mensaje que las personas supieran, creo que tomarían más conciencia de la protección que deberían tener. Pero al creer que el número es relativamente bajo, algunos o muchos peruanos se descuidan y se arriesgan más, ¿no? Según la cifra del MINSA, desde el 19 de marzo, día en que se registró el primer muerto por COVID, a la fecha de hoy, martes 14 de julio, hay 12.229 muertos por este virus.